Groenlandia aparece en casi todos los mapas del mundo, pero casi todo lo que crees saber sobre ella es mentira. Es verde en el nombre, pero está cubierta de hielo. Pertenece a Dinamarca, pero queda a miles de kilómetros de Europa. Y hoy, en pleno siglo XXI, las potencias más grandes del planeta se pelean por ella como si fuera 1898. ¿Por qué? Porque Groenlandia no es solo una isla, es la llave del mundo que viene, y la historia de cómo llegó a ese punto es mucho más oscura de lo que te enseñaron en la escuela. Para entender por qué todo el mundo quiere Groenlandia, hay que entender exactamente dónde está y qué es en realidad. Cuando miras un mapa del mundo proyección Mercator, el tipo de mapa que cuelga en casi todas las aulas del planeta, Groenlandia parece enorme, parece del tamaño de África, pero eso es una distorsión matemática. En realidad, África es 14 veces más grande. Groenlandia tiene 2.1 millones de kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la isla más grande del mundo. Sí, pero no en el monstruo visual que el mapa sugiere. Lo que sí es real es su posición estratégica. Groenlandia se sienta directamente entre el Atlántico Norte y el Ártico, en el cruce exacto entre América del Norte y Europa. Si dibujas una línea recta entre Nueva York y Moscú, pasa justo por encima de Groenlandia. Durante la Guerra Fría, eso la convirtió en el punto más importante del planeta para detectar misiles balísticos intercontinentales. No es casualidad que Estados Unidos tenga ahí una base militar, la base aérea de Thule, desde 1951. Pero su geografía interna es igual de brutal. El 80% de la isla está cubierta por el casquete glacial de Groenlandia, la segunda masa de hielo más grande del mundo después de la Antártida. Este escudo de hielo tiene en algunos puntos más de 3 kilómetros de espesor. Debajo de él, el terreno no es plano, hay montañas, valles, incluso un cañón que los científicos descubrieron en 2013 más largo que el Gran Cañón del Colorado. La población, apenas 56,000 personas, vive toda en la estrecha franja costera que rodea la isla donde el hielo retrocede lo suficiente para permitir asentamientos. La capital, Nuuk, tiene el aspecto de una pequeña ciudad escandinava trasplantada al borde del fin del mundo, y de alguna manera funciona. Esta concentración extrema de la población en las costas hace a Groenlandia terriblemente vulnerable al cambio climático, pero también, paradójicamente, la está convirtiendo en el territorio más codiciado del siglo XXI. Antes de que fuera una pieza en el tablero geopolítico de las superpotencias, Groenlandia tenía habitantes que la conocían mejor que nadie. Los Inuit llegaron a la isla hace más de 4.000 años desde lo que hoy es Canadá y desarrollaron una de las culturas más ingeniosas de la historia humana. Vivir en uno de los entornos más hostiles del planeta requería una adaptación extraordinaria y ellos la lograron. Construyeron kayaks de piel de foca con una hidrodinámica tan perfecta que los diseñadores modernos aún los estudian. Desarrollaron ropa de capas múltiples de pieles que mantenían el calor mejor que cualquier tecnología de la época. Aprendieron a leer el hielo, el viento y el mar con una precisión que ningún instrumento externo podía replicar. Cuando los vikingos llegaron en el siglo X, liderados por Eric el Rojo, que había sido exiliado de Islandia por homicidio, encontraron la isla y la llamaron Grönland, Tierra Verde, en un acto que algunos historiadores consideran el primer eslogan de marketing de la historia. Quería atraer colonos y el nombre verde sonaba mucho mejor que Tierra de Hielo Eterno. Los vikingos coexistieron con los inuit durante siglos, a veces en paz, a veces en conflicto. Eventualmente la colonia nórdica desapareció, probablemente por una combinación de enfriamiento climático, presión inuit y abandono comercial desde Europa. Los inuit sobrevivieron porque siempre habían sabido cómo hacerlo. Lo que vino después fue más conocido y más doloroso. Dinamarca reclamó soberanía sobre Groenlandia en el siglo XVIII y con ella llegaron misioneros, comerciantes y toda la maquinaria colonial de la época. El idioma inuit, el Kalaallisut, fue suprimido en las escuelas. Las tradiciones chamánicas fueron prohibidas. Las comunidades fueron reubicadas de forma forzada para conveniencia administrativa danesa. Uno de los episodios más oscuros ocurrió en los años 60, cuando Dinamarca implementó una política de modernización acelerada que incluyó llevar a niños inuit a Dinamarca para ser integrados a la cultura europea, arrancándolos de familias. Historias recién comenzaron a salir a la luz en las últimas décadas. El pueblo no desapareció, pero su herida sigue abierta. Dinamarca siempre tuvo una relación contradictoria con Groenlandia. Por un lado, la necesitaba estratégicamente. Por otro, le resultaba inconvenientemente cara de mantener. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania ocupó Dinamarca en 1940, Groenlandia quedó en un limbo. El embajador danés en Washington tomó la decisión unilateral de permitir que Estados Unidos estableciera bases militares en la isla para defenderla. Fue el primer indicio claro de que Groenlandia tenía un valor que iba mucho más allá de costas.
Después de la guerra, en 1953, Dinamarca convirtió a Groenlandia de colonia en provincia, un cambio de nombre que sonaba a progreso, pero que en la práctica dejó todas las palancas económicas y políticas en Copenhague. Las decisiones importantes sobre los recursos naturales, las políticas sociales y el comercio se tomaban a miles de kilómetros de Nuuk. En 1979, Groenlandia obtuvo autogobierno parcial. En 2009, amplió esa autonomía de forma significativa, con control sobre propios recursos naturales y su sistema judicial. Técnicamente, si quisiera, Groenlandia podría votar por la independencia completa, pero hay un problema enorme que ese voto no puede resolver. El 57% del presupuesto de Groenlandia viene directamente de subsidios daneses. Sin ese flujo de dinero, la economía de la isla colapsaría de la noche a la mañana. Es la misma trampa que atrapa a muchos territorios poscoloniales. Te dan la ilusión de la autonomía sin darte las herramientas para ejercerla de verdad. La dependencia económica se convierte en la cadena más efectiva que jamás pudo forjar ningún colonizador. Aquí es donde la historia de Groenlandia da un giro que nadie esperaba hace 50 años. El cambio climático está derritiendo el casquete glacial a una velocidad sin precedentes. Eso es una catástrofe global, pero para Groenlandia está revelando algo que ha estado enterrado bajo el hielo durante milenios, una riqueza mineral extraordinaria. A medida que el hielo retrocede, aparecen depósitos masivos de tierras raras, los minerales que hacen funcionar cada teléfono inteligente, cada vehículo eléctrico, cada sistema de armamento moderno. Groenlandia contiene algunas de las reservas más grandes del mundo de elementos como neodimio, disprosio y praseodimio, nombres impronunciables que mueven billones de dólares en la economía global. También hay petróleo, también hay gas, también hay uranio. Y de repente, una isla que durante siglos fue considerada un gasto inconveniente para Dinamarca, se convirtió en el territorio más estratégicamente valioso del planeta. Eso explica por qué en 2019 Donald Trump propuso comprar Groenlandia a Dinamarca. La propuesta fue recibida con burla en Europa, como si fuera una ocurrencia excéntrica. Pero desde una perspectiva de geopolítica de recursos, no era ninguna locura. Era la lógica imperial del siglo XXI expresada sin filtros. China también lo entiende. Ha intentado invertir en proyectos mineros en Groenlandia de forma sistemática, lo que generó alarma en Washington y en Bruselas. Porque quien controle los minerales de Groenlandia tendrá una ventaja enorme en la economía de las próximas décadas. La geografía que definió el destino de Groenlandia durante siglos vuelve a hacerlo, pero ahora las apuestas son globales. En medio de toda esta presión externa, hay algo que a menudo se pierde en el análisis geopolítico. Los groenlandeses tienen propias ideas sobre su futuro. El movimiento por la independencia real crece, especialmente entre los jóvenes. No quieren ser una provincia danesa, ni una base militar estadounidense, ni un proyecto minero chino. Quieren construir una economía propia capaz de sostener a su pueblo sin depender de subsidios externos. Y los recursos que el deshielo está revelando son, en su visión, la oportunidad histórica para lograrlo. Pero la independencia económica real requiere algo que Groenlandia aún no tiene. La infraestructura y el capital humano para explotar esos recursos en propios términos, no en los términos de una corporación multinacional que se llevará las ganancias y dejará los pasivos ambientales. Es la misma encrucijada que han enfrentado docenas de países ricos en recursos naturales. El petróleo no hace rico automáticamente a un pueblo. Lo que importa es quién controla el petróleo y en beneficio de quién se extrae. Groenlandia está en ese momento exacto, ese instante en la historia donde las decisiones que se tomen en los próximos años determinarán si las generaciones futuras recordarán este periodo como el inicio de la verdadera soberanía o como el momento en que cambiaron un colonizador por otro. La geografía de Groenlandia definió durante siglos por qué todos la querían. Su historia explica el precio que su pueblo pagó por ese deseo ajeno, pero su futuro, como el de toda tierra que ha sobrevivido el peso del imperialismo, depende de si los que la habitan logran finalmente escribirlo con propias manos. Y si la historia de los Inuit nos enseña algo, es que este es un pueblo que ha sobrevivido condiciones que habrían acabado con cualquier otro. Eso no es una metáfora, es un hecho geográfico, histórico y humano.